Tenés actores físicos que pelean muy bien, pero que no son capaces de articular 2 palabras seguidas. Está blanqueado que somos un guachín actuando de un guachín que tiene conflictos con su propio guachín. Creo que el confesionario del reality show es una de las cosas mejores que podemos agregar en el rol. O seas actor, no seas obvio. actor, todo lo que es interpretativo le pones más huevo. Bienvenidos a este episodio de Within Podcast, en donde exploramos el mundo de las historias, la narrativa en general y cosas que tengan que ver con eso. Así es. Hoy nos acompaña Chris de Taberna de Rol, que es director de juego, pero además es locutor y actor. Además, tiene una barba envidiable y les voy a leer que fue diseñador de juego en Merlin Creative, también es autor de Michi Magic Detectives y de Explosive Minions. Y también nos acompaña Federico Müller, abogado, escribano y periodista. Participó como cofundador en el épico canal Tomate 20 RPG y también editor del juego Clan de Mito Editorial. También además escribe artículos para Rascal New y Dado Manija. Bienvenidos. Bienvenidos otra vez. Hoy estamos con Chris y Fede. Vamos a hablar vamos a hablar de jugar rol con y sin cámara, ¿no? Entre otras cosas. Efectivamente. Exactamente. Gran desafío el de incorporar a una tercera parte, que no es la habitual, en el rol, que es la audiencia. Es la audiencia. ¿Qué diferencias hay cuando no estamos jugando rol solo para pasarla bien en grupo, sino también para crear un contenido que queremos que de alguna forma consuma otra persona y que uno entiende que si lo haces, si tomás esa decisión, es porque, más allá de cuál sea tu medida de lo que es éxito o no, querés que le llegue a gente. Claro. Querés que lo vea bastantes personas, querés que lo disfruten, ¿no? Que sea un producto bueno. ¿Y en qué se diferencia eso de lo que normalmente pasa en una mesa, ¿no? En otro de los podcasts hablamos mucho de que en la mesa de rol vos tenés al mismo tiempo, ¿cómo es que dijo Martín? Creo, o vos lo dijiste, a tu audiencia y... Claro, sos protagonista. En tu mesa de rol vos sos protagonista y audiencia. Exactamente. Al mismo tiempo. Y hay algo que algunos jugadores de rol cuando están jugando caseramente creo que olvidan, es justamente que el jugador de rol también es un narrador. Y lo que me ha pasado a mí en líneas generales es que cuando prendes una cámara, el jugador de rol es más consciente de que él también narra. Sí. Entonces, no sé si cambia tanto el máster a veces, como que le pones una cámara al máster y no necesariamente cambia tanto como el jugador. Ya estaba siendo observado. Claro, el jugador es más, o sea, el jugador siempre fue un narrador, pero en ese momento en el que también quiere narrarle a alguien, al menos yo como máster me ha pasado que disfruto mucho más grabando, porque los jugadores son mucho más dados a narrar también. Hay de todo. Después hay algunos jugadores muy experimentados que en la mesa también. Pero en líneas generales el jugador tiene un boost, una motivación más grande de decir, yo también estoy contando una historia ahora. Sí, cambia, te diría que también en el máster, porque hay ciertas maneras de contar las cosas, ciertas mecánicas que se utilizan dentro de la mesa que dentro del stream son muy difíciles de llevar, mantener un ritmo, porque también... ¿Qué pasa? Cuando vos estás haciendo actual play, no deja de ser entretenimiento para otra persona. Más allá de que estemos jugando, de que estemos hablando, de que estemos llevando la mesa de manera normal y que estén pasando, ya sabemos, todas las mecánicas narrativas o todo lo que querramos nombrar, no deja de ser entretenimiento para un tercero. Y esa persona, al escuchar que nos paramos 5 minutos a discutir la regla, no, porque dice acá que sí, ¿para qué busco el...? No. O sea, como que hay otras mecánicas a la hora de jugar que en la mesa no están, que están presentes en la mesa, pero que a la hora de publicar el actual play no están presentes. Por eso digo que a la hora de hacer de máster también hay mecánicas que cambian, no solo a nivel mecánico del juego, sino que me refiero a la manera de narrar, la manera de qué tanto detalle das, qué tanto te apoyás en otros medios. Claro. El hecho de que la mayoría de los espectadores del actual play no lo ven, sino que lo escuchan. Yo ahí iría, te digo, casi un paso atrás, ¿no? Es un medio muy nuevo. Sí, empezamos de eso. O sea, que, y definir el lenguaje es difícil. Sí, o sea, lo más viejo que hay de Actual Play era lo que grababa
Penny Arcade se llamaba, quizás alguno lo conoce, Sí. con Christopher Perkins en cuarta edición de D&D. Ujú. O sea, estamos hablando de 2007, 2008, 2009, Sí. ¿no? Como lo más viejo que hay de Actual Play, como lo entendemos hoy en día, ¿no? Que ellos grababan sus partidas solo de sonido en ese momento, de D&D cuarta, y al principio no estaba, eran solamente la grabación de una partida. O sea, literalmente pusieron el grabador enfrente y se escuchaban hasta los dados. Después, en las convenciones de Penny Arcade, ¿no? que las fueron haciendo, ellos tenían como una actividad, como un espectáculo, el que entrara Chris Perkins disfrazado y les dirigiera con una audiencia en vivo, ¿no? Y después fueron pasando más cosas hasta que eventualmente llegó Critical Role, la rompió, después vinieron Dimension 20 y varios otros más dando vueltas, entre ellos todos quienes estamos acá tenemos experiencia con Actual Play, pero es un medio nuevo, ¿no? Y lo que tienen los medios nuevos, cada vez que surge algo nuevo, es que todavía estamos tratando de entender qué los diferencia de todo lo que vino antes, ¿no? Cuando nace el cine, no era lo mismo que el teatro. No. En el cine vos podés así cambiar de día, cambiar de lugar, atravesar el mundo, el universo, el espacio, el tiempo en un segundo, ¿no? Cosa que en el teatro no es tan fácil, porque por lo menos tenés que cambiar la escenografía. Y como ¿no? vos decís, hubo un proceso hasta descubrir. Un proceso, Y siguen exactamente. habiendo cosas que se van descubriendo. Fíjense hoy, y una sola más antes de volver, pero quería poner en contexto, hoy están de moda los programas de streaming así en vivo, ¿no? Hay cientos que tienen varios parecidos con los programas de radio, pero no son el programa de radio. Y de a poco están descubriendo esas cosas, ¿no? Ejemplo, los clips, los reels, ¿no? Digo, esto de poder cortar pedacitos de contenido. Otra cuestión paradigmática de esto es la relación parasocial, ¿no? Que no existía en otros medios, ¿no? Esto de la audiencia que no nos conoce, ¿no? De verdad, siente que nos conoce, ¿no? Porque como compartimos parte de nuestra intimidad, nuestros gustos, lo que nos pasa en la vida, para ellos se genera cercanía que quienes estamos del otro lado no la tenemos, ¿no? Entonces, hay toda una cuestión que todavía estamos empezando a tratar de entender de qué es este medio de, bueno, el rol como producto para que la gente lo consuma allá, ¿no? Me gustaría muy velozmente, si hay un espectador que por algún motivo llegó a este video y no sabe lo que es un Actual Play y tal vez incluso no sabe lo que es un juego de rol, si alguno se anima a definírselo muy rápido, si no lo hago yo, pero alguno por ahí ya lo tiene Dale. pensado. Dale, No, lo tenés. da vos porque muy rápido no es mi Me definición. mando. Si te gustan las historias, pero nunca jugaste rol y nunca consumiste a gente jugando rol, lo que es un Actual Play es una forma de narrativa colectiva. Es decir, que todos los que participan tienen un personaje, algunos tienen muchos personajes, y juntos crean una historia. Que si bien a veces hay una preparación previa, suceden cosas imprevistas. Y se usa un sistema de reglas, hay muchos sistemas de reglas, y básicamente entre todos crean una historia épica, en el mejor de los casos. No sé, eso es para si alguien nunca juega rol, nunca viene Actual Play. Básicamente el Actual Play es grabar a la gente haciendo esto. Y lo que estamos debatiendo un poco es, no es lo mismo jugar un juego de rol como Calabozos y Dragones, Pathfinder, Cthulhu, etcétera, que es este sistema narrativo colectivo, que ser grabado y usarlo como un medio masivo de entretenimiento. Bueno, quería hacerlo por las dudas. Bien. Y termino y lo dejo para después. Yo creo que ya sé cuál es la fortaleza principal de este medio narrativo. Ah, mirá. Pero no lo voy a Bueno, decir Yo todavía. te voy a decir una debilidad, empecemos por ahí si te parece. Dale, para a ver, que a ver. Chris quería No, contar yo algo. Yo creo, te tiro una debilidad y Dale. si quieren lo atacamos. Yo creo que como se lo plantea, un riesgo que tiene la partida de rol, si vos decís, bueno, grabo la partida de rol y punto, ¿no? Deja de lado la calidad actoral, deja de lado la capacidad de descripción del máster, que son todas esas cosas obvias, ¿no? Hay algo que es característico, que es que, y una dificultad que todos de alguna manera atacan, que es que el rol es un contenido áspero de escuchar. Porque es muy largo, las partidas suelen ser largas, ¿sí? Requiere de cierto nivel de atención, ¿sí? Por lo cual si vos disociás porque estabas manejando y de repente escuchando una partida de rol por audio, ¿no? Y de repente tenés que buscar dónde estacionar y durante 10 minutos se siguió reproduciendo y vos no le perdiste el hilo, te podés perder de qué estaba pasando. A mí me pasa. Digo, yo escucho ahí. Entonces, creo que ahí, por ejemplo, digo, este es un tema que de alguna manera quien piense traducir el rol a algo para
para ser consumido como producto de entretenimiento, tiene que tener una manera de decir, bueno, yo lo ataco de esta manera, ¿no? Incluso si la decisión es, yo sé que esta es una debilidad, pero no me importa, ¿no? Por lo menos la tiene que tener pensada. Así que eso, no sé. Bueno, vos, Chris, te había interrumpido. No. Me quedé ahora pensando justamente en eso, en esa debilidad, pero que al mismo tiempo es parte de la construcción de su propio lenguaje como medio nuevo. Aún estamos experimentando, tal vez. De nuevo, decimos es medio áspero. A veces entrar a un juego de rol, a un actual play, decís, uy, es como entrar a ver The X-Files ahora, que tiene 11 temporadas y empezó a salir en el 95, no sé. Tal vez decís, uy, ¿por dónde agarro esto? ¿Por dónde? Y requiere una inversión de tiempo muy grande. Un montón de cosas que ya sabemos que como medio tiene. Pero también me parece que dentro de esa exploración aún tiene muchísimo camino por recorrer. A ustedes que son gente de cine, bueno, Fede obviamente también, pero tiro este ejemplo. Recuerden la llegada del tren Lumière. Sí. ¿Qué es lo que pasa? El tren llega a la estación, cambia el plano y el tren llega de nuevo. Todavía no habían entendido que las cosas pasan una vez sola. Tal vez a nosotros todavía nos falte recorrer camino, afinar el lenguaje del medio, y tal vez esas cosas las vamos a, con el tiempo, terminar de pulir. Eso me parece súper interesante y eso pasaba, las primeras películas por ahí están grabadas como un... como si fuera una obra de teatro. Sí, bueno, todo pero el mismo eso... plano, hasta que vino Griffith y empezó tipo... Potemkin. Bueno, claro. Que tuvieron que pasar casi ¿cuántos años para que alguien se le ocurriera? Che, ¿y si movemos la cámara? Claro. Es un montón que hayamos tenido, no sé, 40 años de película puestas así porque teníamos en mente el teatro. Sí. Y tal vez nosotros estamos en ese momento. Yo creo que estamos en ese momento. Y mi pregunta es, ¿creen que hay alguien que esté llevando al límite el discurso? O sea, el medio. La rubia, que se me fue el nombre que te gusta mucho a vos. Como Te no, ríes no, como pará, lo pará. Tremendo. Pará. Yo sé que Ya sabés quién está hablando. Porque Hola, está- hola Agus, hola mi novia. No, está hablando de Deborah Ann Woll. Está La- haciendo la algo ahora master, que no vi sí. todavía. Pecaminoso Sí. mío. Sí, que están mezclando. Es súper interesante lo que decís. Hicieron en el último Halloween, que allá en Estados Unidos es mucho más importante, una pequeña campaña de terror con algo muy interesante, que es que no deja de ser una narración de rol, pero ella los va llevando de verdad a los jugadores físicamente por un lugar, por ejemplo, por una escuela abandonada, ¿no? Y les va narrando escenas que suceden ahí, ¿no? Y ciertas cosas que pasan tienen su correlato en el mundo real, ¿no? Para los que les gusta el término posta, es en lo diegético, ¿no? Donde se toca con la realidad, ¿no? La ficción se toca con la realidad, entonces si pasa algo, a veces algún puzzle, por ejemplo, algún rompecabezas, ¿no? Algún desafío de ese estilo, se los da de verdad. Claro. O en la habitación hay cosas ocultas que si las encuentran los jugadores, sus personajes también las encuentran. De repente estaban sentados ahí en el aula, ¿no? Y dicen, che, perdón, tipo así, ¿no? Tipo el jugador, no el personaje. Ahí hay una carta. Ella dice, ¿hay una carta? A ver. Tipo, bueno, hay algo muy interesante, no dejaría de tener como referencia, sé que no es lo mismo, pero hay algo ahí, a las salas de escape, ¿eh? Sí. Hay algo muy parecido. A tener en cuenta. Pero es cierto que estamos desarrollando la técnica de lo que es el rol. Quiero decirles que antes se hizo acá, en este estudio, Dice Within, lo hicimos acá, tener los objetos en físico en una partida que verán muy pronto en este canal. Está filmada hace meses, pero... Después voy a decir que también puede tener que ver todo lo que es en vivo, todos los shows que están apareciendo con mixeando el rol. Eso también es llevarlo... Por ahí es otro lenguaje, pero es similar y también es como exploración, ¿no? Bueno, algo... es una tontería esto por ahí. Como lo que hacemos es narrativa colectiva. Hemos hablado mucho de la agencia del jugador, la diferencia entre un máster que planifica mucho la aventura, qué pasa con la agencia de jugador ahí, ¿no? Yo creo
que, por ejemplo, algo que no se habla mucho en el actual play, que para mí deberíamos comenzar a hablar, deberíamos comenzar a teorizar, deberíamos comenzar a ponerlo a prueba, es estructura dramática. El teatro, el cine, la literatura tiene estructura dramática y nosotros, aunque sea total y completamente improvisado, incluso una sesión que nadie sabe nada, puede tener una estructura dramática. Por ejemplo, en guión, vos idealmente, cada vez fue como disminuye la tensión, disminuye, antes era 20 minutos, ahora 15, ahora creo que es 10. A los 10 minutos, el espectador, sí, en un rato va a ser a 5. Era 40 antes, ¿eh? Bueno, para que lo el espectador tiene que saber de qué va, ¿no? Tiene que conocer a los personajes, tiene que pasar un incidente incitador, que es cuando inicia la historia. Nosotros podríamos decir, che, a los 40 minutos tenemos que saber, si fuera Calabozos y Dragones, las clases de cada jugador. Sigue siendo improvisado. Vos como máster puedes tener un cronómetro, ¿entendés? Podríamos decir esto que decíamos, che, estaría muy bien comenzar con una narración de tono. Son cuestiones de estructura que no nos va a sacar lo colectivo, no nos va a sacar la construcción, no sé qué, pero si sabemos, che, funciona muy bien los arcos de personajes, que en líneas generales en guión hay mucho lo que es un carácter central, que es un personaje que hace que el protagonista cambie. Una vuelta con Joaco debatiendo mucho sobre esto dijimos, no sería re interesante intentar y lograr tal vez que los otros jugadores sean caracteres centrales de cada jugador. Entonces de esa forma es mucho más partícipe de la historia. Vos no lo planificás, pero podés dejar el lugar. Viste qué interesante que estamos viviendo esta época que seguramente, nosotros lo leemos en libros de historia del tema, pero no la vivimos. Seguramente es muy parecida a cuando surgió el cine, ¿no? De que tenemos que tomar prestado, ¿no? Las técnicas y los términos de otras artes, ¿no? Tomamos, por ejemplo, mucho de todo lo que tiene que ver con guión, con cine, por el tema de los personajes, y tomamos mucho de lo que tiene que ver con videojuegos, que ya tienen más o menos su propio lenguaje, cuando hablamos de la parte lúdica, de la agencia del jugador, este tipo de cosas, ¿no? Y de a poco, es cierto, tenemos que ir desarrollando nuestras propias una versión de ese mensaje, ¿no? En los juegos de video también hay cámaras y planos, ¿no? Y se usan en las cinemáticas o incluso en partes interactivas de los videojuegos, y lo toma esto del cine. Hay una retroalimentación ahí que es súper interesante. Y ya hay como distintos matices o experimentaciones distintas, ¿no? Y nombro así como pinturitas para mostrarlo. Esto de el establishing shot, ¿no? La toma amplia para saber dónde estamos, que se usa en el cine, narrativamente hablado, Matt Mercer, Brennan Lee Mulligan, ¿no? Digo, lo hacen siempre. Cada campaña nueva si ustedes van a ver ahora el capítulo 1 de cualquiera de las campañas de Critical Role, empieza siempre con una panorámica. Una panorámica, totalmente, ¿no? Narrada, cada vez que llega a un lugar nuevo. pero una panorámica, ¿no? Tipo, estamos en el mundo de Tatá, esta ciudad vemos así, bla, 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 y como 15 o 20 minutos de Matt Mercer metiéndote en el mundo, ¿no? Que lo usa después un montón cada vez que viajan los personajes, etcétera, cómo se usa en el cambio de escena, ¿no? Vos necesitas, si los jugadores se fueron a un lugar sustantivamente diferente o pasó mucho tiempo, necesitas de alguna manera narrativamente reflejar eso. No puede haber margen de confusión ni para el jugador ni para el espectador, ¿no? También tenemos las cuestiones de los planos de cámara. En Critical Role los planos son estáticos prácticamente, ¿no? Han experimentado un poquito, pero a grandes rasgos dejan las mismas cámaras todo el tiempo. A lo sumo, cada tanto ponchean a alguien, por ejemplo, al comienzo, o si tiene que dar una publicidad, o cambian cómo están las cámaras si hay un combate y hay unas miniaturas en el medio, ¿no? Sí. Dimension 20, por ejemplo, va a algo mucho más de cambios directamente de cámara poncheo todo el tiempo, sí, ¿no? Y son experimentos, no sabemos cuál va a garpar más. Y lo que se ve es que hay algunos que están como más pensados para escucharse, otros más pensados para mirarse y escucharse. Totalmente. Y porque también los elementos que hay en la pantalla son distintos. Lo que mencionabas recién de la panorámica, y es porque no hay otra forma de que lo veamos. Exactamente. En una peli te ponen el lugar y ya está. Bueno, acá entra también me parece que otro factor importante, que es el que hablábamos antes, que es el tiempo, porque ya conocemos ese dicho famoso, una imagen vale más que 1000 palabras. Claro. Y no es lo mismo empezar Alien, por ejemplo, con esa toma de la Nostromo, que te da ya una idea de lo gigante que es, de todo lo que está pasando ahí, de la inmensidad del universo, que no hay nada alrededor. Del espacio nadie te puede escuchar gritar. Exacto. La frase.
Y para describir todo eso, a vos te lleva mínimo 10 minutos. Nosotros necesitamos 1000 palabras. Exactamente. Claro. Entonces, ahí también hay como una dilución del tiempo, que es lo que evoluciona en el medio. Tal vez dentro de, no sé, dentro de 10 años ya tenemos códigos para describir determinadas cosas, como existen en la literatura o en el cine, y tal vez, no sé, alguien, en vez de decirte, como en el guión que nosotros indicamos, exterior, tal cosa. Nave espacial, punto. Una nave Claro. espacial en el espacio. Nave espacial tipo 3, por el espacio. Y tal vez te haces una imagen más perfecta en tu cabeza que lo que tal vez puedo estar yo hablando y con las puntas salidas hacia afuera. Y el Es rayo. súper interesante esto que decís, Chris, porque nosotros en el rol, salvo que decidas reemplazarlo por algo que sirva como imagen, Mostrar una imagen. exacto. obligatoriamente necesitamos la Una palabra. referencia, ¿no? claro, sí, sí, sí. Y capaz uno de los aprendizajes que uno va a tener que hacer es todo lo relacionado a cómo contar historias con la palabra, ¿no? Que ahí tenemos un elemento muy común de los streams famosos, son los actores de voz, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el interpretar personajes o el llevar la voz hablada de una manera que sea atractiva. Otro elemento que puede no ser menor es el saber narrar en cuanto a elegir qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo, ¿no? Creo que hay mucha tela para cortar todavía, por ejemplo, el uso de metáforas o el uso del lenguaje de las formas que no están para tratar de imitar a lo que vemos, sino para describirlo como solo se puede describir con palabras. Ejemplo, yo puedo tratar de describir una escena, ¿no? Diciendo cómo se ve, ¿no? Y agregarle cómo se huele o lo que sea. Pero en la literatura podemos hacer cosas, en la palabra escrita o hablada, podemos hacer cosas que la cámara no puede, así como la cámara puede hacer cosas que nosotros no podemos. Yo te puedo decir que esas galletitas te hacen acordar a un abrazo de tu abuela. Claro. No te lo puedo mostrar fácilmente con una cámara, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas son para también explorar. la palabra y el poder escribirlo y demás te da la posibilidad de crear esa metáfora compartida con otros medios o poder darte una imagen mental que ni siquiera es necesaria describirla. Traigo a Federico García Lorca a la mesa y en El romancero gitano. Sus muslos se me escapaban como peces entre las manos. Ahí va. Esa imagen es dificilísima Hermoso. de describir sin esas palabras. Sí, sí, Tal sí, cual. sí. O, me hace acordar una frase, una descripción del guión de Laura, que dice, en vez de decir, no, había pieles y había cueros y cabezas de ciervos colgadas de la no sé qué, no, era la perfecta guarida de un cazador. ¿Viste? Una cosa así. Y es como, ya está. Y es muy loco porque estas cosas que suenan hermosas y que a mí me encantarían, entran en conflicto con una dificultad del rol. Y es que yo necesito, si soy narrador, que Fede entienda a lo que yo me refiero. Entonces, Sí. para mí hay que usar metáforas. Y para mí es verdad que cuando escuchás a un narrador que encima es muy bien hablado y que tiene que usa muy bien las palabras, suma muchísimo. Y es posible que esa persona esté limitando su discurso. ¿Por qué? Sí. No, porque lo tiene que limitar o mínimamente tiene que asegurarse. No tanto que el espectador lo entienda, porque a veces como espectador podés no entender. Yo consumo bien Sí, inglés y muchas obvio. veces no entiendo y no me afecta. Pero el jugador, que tiene que hacer que su personaje accione dentro de esa escena, Sí. si no es lo mismo por ahí decirle la perfecta guarida de un cazador y por ahí decís es la perfecta guarida de un cazador rupestre y justo tiene pieles, no sé, por decirte una exageración, ¿no? Porque vos necesitas que el jugador entienda por ahí algunas cosas que están ahí Bueno, dentro. ahí tenés un elemento clave, diferencial del actual play ahí como nuevo medio artístico, que es la necesidad en la mesa de tener todos esos códigos sociales que hacen que la comunicación sea efectiva súper aceitados. Desde el poder tener una manera de, sin romper el ambiente, clarificar que siempre es necesaria en el rol, ¿no? Entonces, por ejemplo, una pauta podría ser, che, chicos, si yo de lo que yo narro tienen alguna duda, plantéenlo como una pregunta De o su inquietud. personaje. Por ejemplo, vos me decís, mira, estás en la casa, entran a la casa de este tipo, es la perfecta guarida de un cazador. Frase hermosa, listo, Sí. queremos eso para la audiencia. Yo como jugador necesito saber prácticamente qué se infiere de esto. Entonces yo le digo,
¿veo alguna escopeta ahí? Claro. ¿Entendés? Entonces estoy clarificando, digo, ¿qué quiere decir que sea la perfecta? Y entonces vos podés tomarlo y decirle, no, el lugar donde había una escopeta, ¿no? Ponerle se nota que Tiene una queda el marca de polvo, polvo, ¿no? claro. Y podés clarificar y queda dentro del código como algo que no se sale de lo que debería Es pasar. verdad. Otro tema que no es fácil, es más fácil en vivo, como estamos nosotros, por ejemplo, ahora. A distancia, cuando se hace por videollamada, es muy difícil, pero que es clave, es el manejo del permiso de hablar. ¿no? Que es algo tremendo. Nosotros optamos, acá nos ofrecieron, en Lontref, con quien realizamos esto, nos ofrecieron corbateros para hacer todo esto. Hemos dicho que no por varias razones, pero una de las principales fue, nos dimos cuenta que exactamente, El ataque cuando al alguien hace micrófono. tuk, quiere hablar. ¿Sí? Y eso nos ha ayudado muchísimo, pero muchísimo a poder poner eso en orden. Sí, 100%. Bueno, desde mi experiencia con el actual play a distancia, digamos, moviéndonos con las webcams y los micrófonos de pie, una manera es conociendo ya los gestos de tu compañero. Claro. Y dando lugar, más allá de que nosotros en rol hablamos a veces del spotlight, de el máster mueve y le pregunta a alguien en concreto, a veces se dan conversaciones entre los personajes que hay momentos en el que te vas a pisar indudablemente, pero ya conociendo los gestos de tus compañeros, esto a través de los años nos hemos dado cuenta de que cuando vas a hablar, pones cara de que vas a hablar. Claro. Así digo, es que es complicado, pero de nuevo. Acá traes algo súper interesante porque, bueno, esa es otra. Son dos mundos también distintos: el remoto y el físico en vivo. Sí. Después el stream en vivo y el grabado. Bueno, Y después una cosa que yo quería decir es muy loco porque sin ser un medio full audiovisual, porque el audiovisual por definición utiliza el audio y lo visual para contar, yo creo que no hay nada que te impida de repente poner un par de planos del campo y que vos describir la escena y no estar describiendo el campo, sino pones sonido, campo y de repente no describiste el campo, los pastos o la no sé qué. Simplemente empezaste con la escena. Totalmente. Por decirte. Y es válido. sí. Y, Yo por primera vez este año implementé una botonera de sonidos cuando estoy dirigiendo. claro. Y me di cuenta de que me estoy ahorrando un montón de cosas porque tengo sonidos de fondo Es muy buena. que ya están diciendo lo que yo no estoy diciendo. Es buena y es uno de los grandes desafíos que hay, ¿no? El jugar a distancia, por ejemplo, yo en todas estas cosas creo que de la necesidad virtud, ¿no? Me gustaría ver, por ejemplo, a alguien que se apropie de decir, bueno, ya que vamos a jugar a distancia, un poco ustedes lo hacen con Costa Azul, ya que vamos a jugar a distancia, tratemos de que esto sea parte de la narración, ¿no? Entonces, por ejemplo, diseñar, ¿no? Que cada una de las cámaras sea la transmisión de la facecam de uno de los marines que se metió en esta Integrar el base. lenguaje. Claro, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, ese tipo de cosas lo que hace es borronear, ¿no? O tomar las debilidades o imperfecciones del medio y hacerlas como algo copado. Y también uno de los temas que tiene para mí que estar siempre súper trabajado, como no hay guión en el rol, por más que puedas pautar, que me parece bien, incluso en mesas caseras, no para audiencia, vos puedes pautar, bueno, me gustaría que entre nuestros personajes pase esto, ¿no? Ese tipo de cosas se pueden hacer siempre, ¿no? Pero como no hay guión exacto, tiene que estar muy trabajado, y me consta de actual plays que lo han hecho incluso acá, muy, muy trabajado el tema de la confianza entre los jugadores, ¿no? De poder llevarlo a los lugares que los actores saben llevarlo, pero que sin un guión tenés que tener mucha confianza de que, digo, está bueno ir ahí, ¿no? O sea, si nos tenemos que putear a grito pelado, ¿no? Porque los personajes va para eso y está bueno que haya esa confianza de, estamos los dos en personaje. En personaje, sí. ¿no?
y estamos de acuerdo con llevar a nuestros personajes a este conflicto. Sin ir más lejos, y poner un caso de un actual play, si queremos decirlo así, profesional o con muchos años en Critical Role, en la campaña, la campaña 4, hace poco vi un episodio, sin hacer spoiler a nadie, en el cual el personaje de Robbie, no sé cómo se llama el personaje, ni el nombre completo del actor, de Robbie, no sé cómo se llama. Se enoja su personaje mucho con el personaje y le grita. Y la otra actriz, que es una de las nuevas, la que tiene pequitas, se asusta y se nota que se pone mal. Se nota que se pone mal. Él en partida dice, che, perdón, se disculpa en partida. Y digo, wow. Una parte de mí se impresiona por lo sucedido. Claro, además Robbie lo llevó a un punto en el cual en líneas generales uno en la mesa no lo lleva, pero ellos asumo que lo hablaron antes. Y sin embargo, estando ahí, le puso mal. Porque ella no se esperaba esa situación, porque está bien, la improvisó Robbie, muy heavy. Pero esas cosas, tipo, también, más allá de la sesión serio y demás, es justamente lo que decía Fede, de la confianza de los jugadores. A nosotros nos pasó jugando con Bachi, que nuestros personajes tenían una disputa muy grande y mi personaje casteó Zona de la Verdad y le dijo, tenés huevo, entrá. Y venía a hablar acá y el personaje de Bachi se enojó muchísimo porque le dijo, no tenés confianza conmigo y además encima yo soy la capitana de este barco, así que me va bajando el tonito, pedazo un imbécil. Y la discusión empieza a irse, terminamos a los gritos y cuando hacemos un corte nos preguntan, che, ¿están bien? Tipo, ¿pasó algo? Y era como, no, estamos... nos cagamos puteada entre amigos y ya está. Pero digo, era en personaje y a veces muy difícil separar, sobre todo cuando estás con tus propios amigos jugando y en personaje tenés que llevarlo a otro punto. Por eso también la confianza me parece un punto clave, saber hasta dónde llega la mesa y cuáles son sus límites. Tal cual. Y voy a decir que estando frente a cámara, más allá de que lo que te sale natural o no, como jugadores y como DM también, las interpretaciones en general le pones más huevo. Digo, seas actor, no seas actor, todo lo que es interpretativo y vas a escalar un poco más que cuando estás en una mesa tomándote una coca en un sillón con tus amigos. Sí, sin duda. Que también algo interesante, no soy actor ni mucho menos, pero qué desafío cuando tenés un cuarto, la mitad de tu cuerpo para actuar sentado en una mesa comparado a 100%. Poder, ¿cómo manejás? Es también una técnica que hay que aprender, ¿no? Vos, si estás en una escena, si estás ahí actuando, tu compañero incluso ve que estás haciendo cosas por más de que no hables, ¿no? Vos decís algo, te vas caminando al otro lado de la habitación, agarrás una cosa, pensás un segundo, te das vuelta y le decís otra. Si está más o menos hablado el código, tu compañero sabe que, incluso si está improvisado, que vos todavía estás con el foco en vos, ¿no? Que estás haciendo esto por más de que no estés hablando. En el rol, cuando no te podés mover, podés hacer alguna cosa con el cuerpo, ¿no? Y involucrarlo, pero no te podés mover. Tenés esa dificultad de tener que también pasar a el rol de narrador de lo que hace tu personaje, ¿no? Entonces vos le decís, la verdad que me parece que sos un estúpido, y entonces Matthew se levanta, ¿no? Y tener que hacer ese salto, va caminando hacia la esquina, ¿no? Apoya las manos en la mesa y se queda de espaldas a Robbie, ¿no? Entonces es también una técnica actoral que va más allá de ser bueno manejando la voz o ser bueno en el escenario, que es propia de este medio, ¿no? Es nueva, son otros códigos que hay que desarrollar. Y en ese sentido, ese que mencionaron, de que van a lugares, abre otro panorama. Abre otro panorama. Especialmente siendo el mismo lugar donde está sucediendo la historia. Bueno, claro. También digo, ahí hay una cosa que no podés estar mostrando todo el tiempo, a lo mejor, el accionar de determinada manera de tu personaje sin tener que cortarlo constantemente. Entonces, vos no podés interpretar a un bárbaro en furia
durante todo el tiempo que está en furia, golpeando todo Claro. alrededor tuyo, sin poder hablar o articular palabras y echando espuma por la boca. Porque vos necesitas hablar y decir más cosas. Ahí es cuando el medio también cambia. Tal cual. En el Habría que caso. probarlo. No, obvio. No se entendía nada. 40 minutos. Sí. Pues que voy a. Sí, perdón. Pero a lo que voy es. Ahí es también donde entra la inventiva de todos nosotros a la hora de empezar a crear lenguajes nuevos. Nosotros, bárbaro nuestra party, cuando está en furia, cambia de color porque es un hada y se prende fuego, un fuego azul. Entonces implementamos que su cámara queda en azul Está buenísimo. cuando está en furia, para no que esté echando espuma por la boca 40 minutos. Está buenísimo. Voy a. Sí. Entonces, a lo que voy es, vamos creando lenguaje nuevo con, uno, el presupuesto que tenemos, que es Claro. primero muy importante, que al ser un medio nuevo tiene esta cosa de que no todo el mundo es profesional en él, la profesionalización se está generando, obviamente corren con ventajas aquellos que ya tenían un estudio, un presupuesto, o lo que sea, o conocimiento técnico, pero se está generando desde cero y tal Sí. vez alguien que tenga cero conocimiento en otras áreas viene con una propuesta completamente nueva y se inventa algo con Sí. la cámara del celu y Que muchas nada más. veces esas limitaciones son las que desbloquean Justamente. cosas que uno no hubiera pensado. Bueno, eso También. que decías de la cámara azul es justamente, che, grabamos en cámara, entonces tengo esta posibilidad. Sí, Vengo a traer un statement para generar debate. Creo que en este medio narrativo no es tan importante que actúe bien el elenco. Justamente puesto, o sea, suma, ¿eh? No digo que no sume. Me refiero a, yo pienso por ejemplo en Sam Riegel, que podríamos decir que es un jugador de rol profesional. Y si bien él hace personajes geniales, no los actúa tanto como los puede actuar, por ejemplo, Laura Bailey. Sí. O una chica de que no sé es el nombre de Dimension 20 que es una que llora todo el tiempo. No sé cómo vas a agarrar así, ¡pum! Llora como su personaje. Y sin embargo, Sam Riegel no los actúa, básicamente. Sam Riegel tiene como 4 Emmys, ¿no? No, o sea, no digo. Entiendo a lo ver que si vas. entiende, o sea, no lo comparto, pero entiendo lo que vas. Y como contraargumento, yo te podría decir que en el cine vos también tenés, entre comillas, y entiéndanme, malos actores. Es verdad. cierto. Obvio. es verdad. Que funcionan igual. O sea, Es verdad eso. especialmente suele ir de la mano del comic relief. Capaz son malos actores de drama, ¿no? O- de- O que Actores de actúan acción. sí mismos. o actúan en sí mismos. Claro, No actores tienen de- versatilidad, pero si en ese papel. Sí. Claro. Tenés actores físicos que pelean muy bien, pero que no son capaces de articular 2 palabras seguidas. Claro. Arnold Schwarzenegger. Claro. ¿Qué dijiste, Arnold? Chapa. ¿Qué dijiste, Arnold? Ah, qué bien que dispara Arnold. Ahí va. Sí. A eso voy, digo. Tal vez cada jugador es funcional al rol que está cumpliendo. Claro. Y eso está bien. Y de nuevo, es un medio en el que, bajo mi opinión, la profesionalización está ocurriendo. Sí. Claro. Yo no puedo esperar que todos sean Critical Role, No. que todos sean actores de voz. Y de nuevo, alguna vez se dijo, Critical Role es al rol lo que el porno es al sexo. A ver. Porque claro. Critical Role es Ah. todo lo que es el rol llevado a la fantasía prácticamente. Al punto en el que tu mesa no es así. Tu mesa no es Claro, como Es Critical como una Role. idealización, algo demasiado. Claro, o sea. Pero eso es para los que. Eso es para los que para mí entendieron que así se jugaba rol. Bueno, Pero, ¿entendés? Sí. Que eso es un tema súper importante, ¿no? Y que lo tenemos. De esto ya hay datos y hasta estudios y hay papers de este tema. La gente que consume Actual Play no necesariamente Juega. se pisa con el rol. De hecho, casi. O sea, se pisan, pero no un montón. Ujú. Hay gente que mira Actual Play, hay gente que mira Actual Play y juega rol, y hay gente que juega rol, ¿no? De las cuales algunos nada más miran Actual Play. No es como se pensaba muy al comienzo, hoy en día esta idea ya está abandonada, que uno le está hablando a la gente que juega rol, ¿no? Al contrario, hay gente que sabe, por supuesto, lo que es el rol, digo, entiende lo que está viendo, pero no juega. No juega o porque no quiere, o porque no tiene tiempo, porque no le interesa estar en ese rol activo, ¿no? Y quizás del otro lado alguien dice, wow, qué raro, pero la verdad es cuánto de nosotros miramos fútbol y no somos jugadores. Claro, Es verdad. ¿No? Toco una pelota del 98 más o Claro. menos. Entonces, es un poco lo mismo. A veces a alguno Sí. le gusta ver una actividad que uno no hace y ve gente que la hace, y entiéndanse por favor a lo que quiero decir con esto, bien.
Claro. ¿no? O sea, lo hacen bien y decís, che, esto está bueno, me interesa verlo. Sí. Sí. También, de nuevo, la experimentación a la hora de narrar y de generar contenido nuevo basado en juegos de rol, ya sea actual play, ya sea por audio, porque de nuevo también se está experimentando al punto de que no sabemos si el rol con imagen va a ser lo que va a quedar al final. Claro. Es lo que está de moda ahora. Sí. Pero ya tenemos conciencia por las estadísticas mismo que te da YouTube de que la mayoría del público te escucha y no te ve. Tal cual. Y sin embargo, me atrevo a decir que a muchos de ellos les divierte igual que haya una imagen. ¿Se entiende? O sea, ellos te escuchan Bueno, el 90%, pero les divierte saber que tenés un pasa video. lo mismo en el stream que hablábamos al principio, el formato streaming, que sobre todo el formato streaming latinoamericano, que no es el mismo que el del podcast que se está generando, que se generó en Estados Unidos. No es lo mismo, ¿cómo es que se llama? Joe Rogan, frente a frente con otro tipo en su mesa. Claro. Hablando, y están pensados para ser escuchados, y no importa si lo estás mirando o no. Y sin embargo, el tipo que se generó en Latinoamérica de streaming parecido al podcast estadounidense inglés tiene mucho que ver con lo visual, pero de nuevo porque mama muchísimo de lo que es la televisión tradicional, la figura hegemónica que está detrás. Se dejó de lado la voz hegemónica, pero la figura se sigue manteniendo. Bueno, ese tipo de cosas. Más allá del análisis ese, lo que digo es, nosotros como Actual Play aún no terminamos de definir qué es lo que le da la vida al Actual Play. Yo tengo una propuesta. Sí, esperá, todavía no. Todavía no. No sé cuánto vamos, pero ahora Tenemos. porque yo ya sé más o menos lo que voy a decir. Pero hay algo que me parece que también, primero que hay distintas personas que consumen de distintas formas, obvio. Por ejemplo, yo Critical Role lo miré, tipo toda la segunda campaña, lo miraba. Tipo, sí, en algún momento me iba a la cocina y lo seguía escuchando, pero lo consumí como una serie. Claro. Por más de que hay otras, sí. Pero también lo que quería comentar era, hablamos de Actual Play, pero también hay como un abanico de cosas como accesorias muy como que pueden dialogar. Un ejemplo que se me acaba de ocurrir. Imagínate que grabás toda una partida, sale así, y en base a esa partida armás una narración usando partes y dramatizas los Estás hablando de diálogos. transmedialidad. Transmedia. Bueno, y eso es un híbrido que está en el medio, que no podés catalogarlo de una u otra forma. Creo que este medio. Hay mucho para explorar. Este medio por ahí es el medio más transmediable. Me atrevo a decir. Te la tiro. Uno de esos. Yo creo que una gran pregunta a responder, no tengo respuesta de esto, es de todo lo que se hace de Actual Play, ¿qué se consume y cómo? ¿No? Entonces, ¿se consumen, por ejemplo? Seguro la respuesta es sí, ¿no? Pero a lo que voy es tener un entendimiento real de lo que pasa. ¿Se consumen clips o reels de lo que pasa en la mesa? Eso garpa. Hay gente que mira solo eso y le copa cruzárselo aunque sea 15 segundos, 20 segundos y decir, qué escena copada. Y sigue. Y te conoce solo por eso, pero te conoce, ¿no? Avantris. Avantris hace un montón esto. Hay gente que hace sobre esto, pasa con los más grandes, ¿no? Pero que hacen animaciones con el audio original, ¿no? Y consumen no el original, sino lo que animó a alguien, ¿no? Para darle vida a esas escenas. Hay gente que lo consume solo como audio, ¿no? De a pedazos. Hay gente que lo mira en vivo y consume el interactuar con la comunidad y festejar las cosas que pasan. Consume el evento en vivo, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de consumo, ¿no? Hay gente que consume, te diría, hasta la experiencia social de comentar en redes sociales lo que está pasando y hacer teorías sobre eso. Pasa con otras cosas, pasa con las series, ¿viste? Sí. Entonces, vivimos en una época donde todo producto cultural no se consume solamente como el producto estrictamente que generás, ¿no? Sino todo lo que viene alrededor. Hasta la música pasa hoy, ¿no? O sea, no es solo la música, sino el videoclip, y no es solo el videoclip, sino que también es la discusión sobre el videoclip,
¿no? También es el artista en su Instagram. Y el artista en su Instagram, ¿no? Y la foto hot que calentó las redes, es el artículo pedorro sobre lo que pasó. Entonces, también, yo entiendo que cualquier medio artístico hoy tiene que saber insertarse en diálogo con la manera en la que hoy se consume todo producto cultural, que es esa, ¿no? ¿Y cuál es el rol de la audiencia? Que ya no es una audiencia 100% pasiva, como lo era antes en el cine, que hoy ya no lo es tampoco. Hoy, la gente del cine, hoy el cine no es solamente que la gente vaya, se sienta, ve la película, le gustó o no le gustó, y a lo sumo se la comenta entre ellos, sino es también preparar la película para que pueda ser discutida, para que pueda ser clipeable, para que pegue, entre comillas, en redes. Hay ahí, para quien quiera hacerlo, ¿no? Y tenga la ambición de tratar de lograr el máximo impacto cultural, un desafío, ¿no? Es cómo metes esto ahí. Y hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Una de ellas es jugar, por ejemplo, con esta locura que tiene la gente hoy de que todo tiene que tener pequeños easter eggs, ¿no? Pequeñas referencias ocultas, pequeños misterios, ¿no? Como para ir armando una narrativa, una metanarrativa, ¿no? Una narrativa por encima de la que se ve, ¿no? Como el Cosmere de Sanderson. Y que, claro, en el capítulo 2 dijo Exacto. en realidad que había un huevo de dragón enterrado y ahora afuera ya había un huevo de dragón enterrado. O Marvel, que te lo hace todo el tiempo con las películas, ¿no? Eso yo creo que es algo que garpa mucho. Darle algo con esa interactividad a la audiencia. Capaz al comienzo de este género, muchos streams chiquitos pensábamos en darle participación directa a la audiencia, ¿no? Que la audiencia pueda tirar un dado o darte un reroll o algo por el estilo. Pero en realidad yo creo que va más por la parte de que la audiencia pueda sentirse en alguna manera partícipe, como no sé si alguna vez participaron en uno de estos, pero en esos medios juegos como que vos te insertás narrativamente, que lo sacaron, por ejemplo, antes de algunas películas, pasó con The Dark Knight de Batman, que sacaron como una de estas experiencias de, che, esta página tipo tiene noticias de Ciudad Gótica y la página no te dice que es de mentira, trata todo como si fuera verdad, ¿no? Lo llaman ARGs a estas cosas, por las dudas. Yo creo que jugar con eso puede garpar mucho. Por ejemplo, en lo que está haciendo ahora en Critical Role Brendan Lee Mulligan, que tiene varios grupos de personajes, yo creo que a Critical Role le garparía un montón tener una página web con un mapa de dónde están las parties en cada momento, ¿no? Y que la gente pueda ir, ya seguro lo hacen los fans solos, ¿no? Pero que la gente pueda ir diciendo, no, che, pero mirá, estas dos parties se están acercando, se van a juntar, ¿no? Tipo, o no, mirá, esta party, che, va a pasar cerca de este lugar y la última vez que pasó la otra party estaba pasando esto, ¿qué habrá pasado con esa ciudad desde que está el coronel no sé cuánto, ¿no? Ese tipo de cosas yo creo que garpan en mantener activa a la audiencia, en mantener al mundo ese que es más que el producto que vos haces en el momento vivo, ¿no? Pero esto teoría por ahora. Hay una debilidad y una virtud que quiero traer a debate. Ahí me he dado cuenta yo, como consumidor, cuando voy a consumir un coso de rol, que desconfío, porque yo voy a ver historias particularmente, desconfío de qué tan bien puede estar narrativamente. ¿Por qué? Porque un guión, por ejemplo, un libro, pasa por un editor, pasa por alguien que te decide poner plata, no sé qué, no sé qué. Es una, si se quiere, debilidad de nuestro medio, en el cual somos como un autor autopublicado. Viste que el autor autopublicado puede ser increíble o no sabes por qué se autopublicó. Pero al mismo tiempo también es una virtud. Porque no hubo ningún tipo de censura para esa historia, porque no hubo ningún tipo de control para esa historia, porque es lo más artísticamente posible. Pero eso es algo que es loco de nuestro medio, que es casi inevitable que uno... Por ejemplo, yo sé que Brennan posiblemente las historias que cuente siempre estén buenas. ¿Se entiende a lo que voy? Pero si yo de repente me siento a ver un nuevo canal de rol y demás, no tengo ninguna garantía de que el tiempo que invierta va a ser satisfactoriamente. Claro. También es una cuestión de oficio. Sí. Nos vamos a ir haciendo mejores con el tiempo. Sí, pero hay obviamente hay gente que genial. que ya traía una base o que lo que sea, pero es una cuestión de oficio. Sí. Eventualmente las generaciones siguientes van a ser muchísimo mejores, incluso porque ya van a tener todo el bagaje de lo anterior. Yo creo que tenés dos extremos igual ahí, ¿eh? Porque fíjate, por ejemplo, los streamers de cualquier cosa, de videojuegos o lo que sea. Los más grosos, vos ves
tipo el backdrop de ellos, ¿no? El fondo, y es su cuarto hecho mierda. Sí, No tienen nada, ¿no? Ajá. ¿Y por qué no tienen nada? Es un mensaje también, ¿no? Es el mensaje de esto es tan genuino, ¿no? Por más de que sea simulado ese no tengo nada, ¿no? Se entiende que puede haber ese ilusionismo. muchas veces. Pero es un mensaje de, en este tiempo en que todo es artificial y todo está preparado para pegarla en el algoritmo y que vos lo veas y que la rompa y bla, 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 yo necesito eso, ¿no? Por eso garpan mucho también estos programas de streaming ahora, ¿no? Esto de que los temas no estén, que uno lo puede ver como debilidad, pero que no estén demasiado preparados, ¿no? O que haya errores, ¿no? Que mientras no hagan inmirable al producto, lo termina de hacer genuino, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay dos extremos. O hacer algo tan bueno, ¿no? Que vos digas, no hay nadie que esté ni cerca, ¿no? Y ahí tenés el ejemplo, por ejemplo, en los canales de YouTube, el tipo que MrBeast, por ejemplo, ¿no? El tipo te hace cosas que son una locura. A vos puede gustarte o no gustarte, pero el tipo te tira un presupuesto que vos decís, ¿cómo está haciendo esto este tipo? Claro. ¿No? Y por otro lado tenés el ejemplo del tipo que no necesita hacer nada de eso. El chabón va, se mete en un lugar y hace algo, ¿no? Y no necesita nada más que eso, porque lo que te vende en este tiempo donde todo es tan artificial es lo genuino, ¿no? Creo que también ahí hay una oportunidad para los streams chicos de, sin relegar el tema de decir yo quiero hacer algo profesional, decir, ojo que yo puedo ir por la profesionalización de lo que se sienta casero y local. Tipo, vamos a hacer la mesita de la casa, ¿no? Total. Y vamos a cuidar los planos y todo, pero no se va a sentir artificial. No quiero que parezca una taberna de un mundo de fantasía. No, va a ser la mesa de casa. No sé si recuerdan que Critical Role, y doy un ejemplo muy, muy cortito, ¿no? Critical Role en una de sus aperturas, de esos videos de apertura, tenía uno que eran como ellos jugando en los 80. Sí, ¿no? me acuerdo. Yo creo que regarparía un actual play que la mesa esté ambientada en los 80, pero normalmente, tipo, después que la aventura sea medieval, lo que quieran, pero que sea como que los chabones están en los 80 jugando, ¿no? Tipo, y no hay grandes fondos. Claro. Digo, Apunten que Fede está tirando oro, ¿eh? Cada vez que habla Fede tira oro así. De última, si no apuntaron, vuelvan a ver el video muchas Claro, veces. totalmente. Como para Ventaja del medio. Claro. Mencionar lo del meta. Yo creo que lo que para mí es el alma de nuestro medio narrativo, que se diferencia de todos los demás, es el metaconflicto. Ok. Funciona así para mí. En cualquier otro medio narrativo, todos tienen, cuando son de historias, el conflicto externo. Un personaje busca algo. Casi todos tienen, muy difícil que no haya, un conflicto interno. Lo que le pasa al personaje mientras busca esas cosas, bla. A veces incluso tienen el llamado conflicto filosófico-moral, cuando entran en cuestiones tipo, ¿está bien matado? No sé, o no importa, complicado. El reality show, que es parecido a lo que hacemos nosotros. Pará, Sí, te hago un sí, paréntesis sí. que Fede hable de esta idea porque me parece perfecta. Sí, quiero reír ahí. El reality show tiene un conflicto raro. Sí. Que nosotros consumimos a esa gente pasándole, como estos juegos de MrBeast, le pasan cosas. Lo que hacemos nosotros tiene el conflicto del personaje, Ajá. el conflicto interno del personaje, el conflicto del jugador con el personaje, reality show, el conflicto del jugador con no sé qué. Básicamente tenemos El algo conflicto que... del jugador con el jugador, el jugador con el máster. Exactamente. Tenemos algo que yo al menos, no sé si tiene otro medio narrativo, porque los reality shows a veces fakean cosas de personajes. Pero nosotros está blanqueado que somos un guachín, actuando de un guachín, que tiene conflictos con su propio guachín y con estos guachines. O sea, lo que quiero decir en resumen es, creo que somos el único medio narrativo Que tiene muchos guachines. que tiene muchos guachines y que además, y principalmente, tiene un metaconflicto que es parte del show. Y creo yo que esto me di cuenta jugando con Fede justamente en el legado Tiberian, que fue la primera que subimos. Cuando terminó esa aventura, me di cuenta que hubieron cosas que Joaquín no querían que sucedieran, que Val no querían que sucedieran, a Fede no lo conocía tanto ahí, así que no lo pude leer tanto. Pero, y mientras jugaba, claro, yo estaba incómodo en un primer momento con mis jugadores entrando en conflicto con sus personajes. No entendía por qué. Después me di cuenta que, sigo sin entender por qué, pero me di cuenta que ahí está lo único de nuestro medio, y es ese metaconflicto. Uy, me gusta mucho. Yo creo que el medio con el que más relación tenemos es el reality show. Todo lo que dijiste, sí, así que ni lo repito. Yo creo que la riqueza habla del rol y del actual play en particular
va justamente en esto. Porque si te pones a pensar los niveles de diálogo que hay en el rol, vos tenés el diálogo de los jugadores en la mesa. Che, Juan, ¿me pasás el agua? ¿No? Te estoy hablando persona real a persona real, ¿no? Tipo, tenés el diálogo entre personajes, ¿no? Tipo, John, cubrime, tirá una bola de fuego, ¿no? Tenés ese diálogo. Tenés la narración del máster, ¿sí? Narrando el mundo. La narración de los jugadores sobre lo que ellos hacen cuando hablan en tercera persona, ¿no? O en primera, no importa, pero hablan de lo que hacen, no de lo que dicen, ¿no? Bueno, agarro el mate y digo tal cosa, ¿no? Claro. Tenés la narración de reglas, ¿no? Tipo las aclaraciones de reglas que no deja de ser entre los jugadores, pero es sobre el juego, pero no sobre la historia, ¿no? La verdad. Y tenés la aclaración de cosas que es sobre lo que está pasando en el mundo, pero suspendido en el tiempo. Si yo te digo, director. claro, si yo te digo, claro, que yo te pregunto, como jugador, te pregunto, che, pero ¿hay un rifle? ¿No? Te estoy haciendo una pregunta del mundo ficcional, ¿no? Yo, jugador real, a vos, máster real, una pregunta sobre el mundo ficcional, ¿no? Para que me aclares algo. Es como que estamos suspendiendo el tiempo un segundo para terminar de dibujarlo mejor. Todos esos niveles de diálogo son muy parecidos a los del reality show, que tenés a los jugadores que se pelean, a la audiencia viéndolos, al comentarista hablando de lo que está haciendo el personaje, al tipo solo en el confesionario, que paréntesis, yo creo que el confesionario del reality show es una de las cosas mejores que podemos agregar en el rol, porque te da el trasfondo interno del personaje. Ese es un problemón del rol. El rol es uno de los medios donde más difícil es exteriorizar la psiquis del personaje. Sí. ¿No? El confesionario de cualquier manera se puede armar. Nosotros Incluso, lo intentamos en la marca del poder. Insert cosa de la marca del poder. Lo intentamos, ¿te acordás? Sí, ¿cómo se llama? La voz en off. La voz en off, De bueno. tratar de incorporar la voz en off. Yo tengo un librito creo que te lo presté. Sí. Son todos elementos de la literatura. Sí, Y dije, che, vos puedes agarrar cualquier cosa y tratar de trasladarla. totalmente. Ejemplo, los flashback y flash forward, eso sucede. Los cambios de perspectiva cuando contás una escena que Los point of view. Los point of view son buenísimos. Son fundamentales Buenísimo. y no los usamos tanto. ¿Viste? Y después lo de la voz en off, que lo intentamos. No, sí, no salió No tan salió bien, tan pero. bien, pero... Lo del confesionario que dice Fede, justamente el hecho de... Yo creo que si Critical Role mañana dice, tenemos un servicio de pago donde mientras el resto está jugando, vos estás viendo o estás escuchando lo que están hablando los personajes, los jugadores, mientras la otra party juega, se forran, ¿eh? Sí. Y acá voy a capaz sacarlo de lo más bello y puro artístico, pero a la audiencia le encanta también la relación entre los jugadores. Sí, Claro. Entonces, ese es el... que esa parte, para mí, o sea, siendo realmente consciente de lo que pega, nos guste o no, porque uno capaz se queda con, bueno, lo copado del rol es la historia ficcional que construimos en el medio. En realidad, si vos ves lo que le pega a la audiencia le gusta, ¿no? Che, Sam siempre hace una joda, o Sam siempre hace este chiste, ¿no? O lo que sea. También le gusta a la audiencia y también le gusta el quilombo y el romance. Sí. Y es la El romance real, ¿no? El romance Entre real. comillas. Pero imagínate esto, si la audiencia es capaz de interactuar al punto de conocer al personaje y a las personas, vos podés tener en una mesa una pareja real con personajes que se odien. Sí. O si tenés la capacidad de tener en la misma mesa a dos personas que ante las redes o lo que sea se odian o no se llevan bien, pero que dentro del juego por determinada razón están obligados a tener un romance. Claro. O no obligados a tener un romance, sus personajes simplemente se atraen. Bueno, vos tenés el éxito asegurado. Laura y Travis, todo el tiempo es como uno se divierte cuando ellos se romancean porque sabes que son románticos y no sé qué. Yo, volviendo un poco a lo del metaconflicto, para mí algo muy fundamental. En las películas, en las historias, muchas veces se suele poner al personaje en un dilema para develar su verdadera naturaleza, ¿no? Muchas veces suele ser en el clímax donde toma la última decisión, donde se intentó todo y tiene que tomar una decisión terrible. Suele ser entre dos bienes irreconciliables, que suele definirlo como persona.
El metaconflicto es cuando Joaco, por ejemplo, tiene un personaje que a él se suele hacer personajes moralmente grises, por decirlo así, ¿no? Y muchas veces yo lo he visto a Joaquín en conflicto con la decisión que él sabe que tiene que tomar su personaje. Y en ese dilema se devela para la audiencia la naturaleza de un personaje y la naturaleza de Joaquín. Sí. ¿Entendés? Eso no está en Sí. ningún medio. En el cine, en el teatro, vos querés que el actor no devele su naturaleza. Claro. Ojo, por ahí en el teatro de improvisación que yo no he visto, sí. Que, no, Sí. que yo creo que nuestro medio se nutriría mucho si vemos más teatro de improvisación que no vi Ojo, nunca. las reglas de la improvisación no aplican en el rol. También. Hay un par que sí, obviamente, sí que sí, tira por acá, bla. Pero no todas las reglas de improvisación se aplican al rol. Eso lo quería dejar tirado ahí porque... Está bueno eso. Vos sabés que otras cosas que pueden llegar a agarpar mucho ahí para potenciar esta idea es, por ejemplo, súper interesante una partida que para el momento que la tenés editada y todo ya se lo puedas mostrar al público del inicio, ¿no? De decirle, bueno, esta es la partida de jugadores, conversación 1 a 1 con cada uno de ellos, tipo, te lo digo, formato como lo vería la audiencia ya todo editado, ¿no? Tu personaje cuál es, bla, bla, lo presentabas como en cualquier partida de rol, conversación 1 a 1 con el máster, este es tu objetivo secreto, ¿no? Tipo, lo lees. Sí. Vos, este objeto mágico que los mandan a robar, te lo tenés que llevar vos. Vos, ¿no? Que el otro no lo sabe, ¿no? Lo tenés que destruir. Vos tenés que... Sí, manejo de tal expectativas. cosa, ¿no? Entonces, Sí. ya inmediatamente, no solo los jugadores, cuando vienen a sus personajes, ya van a entrar en conflicto, sino que el público Claro. sabe, ¿no? Ah, mirá, este está haciendo esto porque, ¿no? Está buscando cumplir ese objetivo secreto, ¿no? Claro. Entonces ahí ya metes un nivel de conflicto, ¿no? Que no es solamente del personaje, es del jugador. Sí. Ya ahí. Ahí hay algo muy rico en el tema del todos los reality show en general, ¿no? Porque en definitiva estamos fingiendo una realidad que no es, que es un poco la joda del reality show, solo que acá vamos más allá. ¿no? Acá para mí es especial porque, ¿cómo decirlo? Creo que está tan evidenciado que es una realidad que no es, Sí. que uno lo siente más... A ver, es como que siento que en el reality show... Es lucha siempre- libre. algo así, en el reality show siempre queda la duda de, Gran che, no definición. estará guionado, che, no le habrán Es metido que es el presión reality show de para que un, no sé grupo qué. de un grupo de personas haciendo una historia. Acá no, acá es tan Tipo- evidente que estamos haciendo una historia que no sé qué, que hay confianza plena. No sé si entiendo lo que Sí, quiero es más decir. real que un reality show. Sí, Es más sí, real que un 100%, reality show. 100%. Sí. Nadie ¿Entendés? piensa que nosotros... Porque no hay un engaño. roleamos. No hay engaño. Sí, No hay Nadie engaño. piensa que estamos Hay fantasía, boludeando. pero no hay engaño. claro, totalmente. ¿Entendés? totalmente. Mucho eso. Tiene algo de El lucha nivel libre de en serio. distinto en capas ese que sentido. tiene es tremendo. Sí. Voy a decir, debe haber algún reality que Sí, sí, seguro. es más real. Seguramente. Debe haber, Tipo seguro. Survivor. Claro. Siento que también se fueron poniendo menos reales con el tiempo. Obvio. los realities. Hay que encontrar lo que Pero vende. es verdad, eso es una gran diferencia con el reality. Claro. Sí, yo- A nivel técnico, creo que hay mucho para aprender del reality. Sí, sí. El confesionario, el plano de reacción, ¿no? Uno piensa mucho, pienso ahora en la edición, ¿no? Uno piensa mucho cuando está editando rol, capaz en decir, bueno, siempre voy a poner el foco en quien está actuando, hablando, pero quizás, digo, algo que se puede aprender es que capaz garpa más si alguien hace algo impresionante, hacer el plano reacción Es de verdad. los otros, Ajá. ¿no? Sí. O sea, dejarle la voz en off, capaz, ir a todo el resto de los jugadores sorprendiéndose por lo que su compañero está haciendo. ¿no? Que encima eso era algo que estaba prohibido bajo nuestros códigos de edición occidentales, la repetición sobre el propio medio. Sí. Y hoy en día lo consumimos con cómo editan Claro. en Corea, cómo editan en Japón, cómo editan en Asia en general. La repetición es parte La repetición, clave sí. del reality. El hindú que no para de caer. El hindú que no para de caer, sí. No, pero de nuevo, en Asia se edita distinto y se Sí. cuentan las historias de manera distinta. Sí. Tenemos mucho que aprender de otros medios, de otros lados. 100%. Y todavía estamos 100%. evolucionando, de nuevo, construyendo nuestro propio lenguaje. Nos va a llevar un montón de años, tal vez dentro de 10 años decimos, ¿te acordás cuando usábamos cámaras para jugar? O no sé. ¿Te acuerdas cuando usábamos personajes? Claro. Pero bueno, va a ser algo que
vamos a tener que verlo en retrospectiva. Sí. Pero está bueno que también seamos conscientes de la propia construcción de nuestro lenguaje, de la propia construcción y experimentar con Jugar, eso, porque Claro. nos ha ido dando momentos hermosos, Sí. creo, en la Sí. construcción de todo esto. Otro tema que yo creo que también es uno que hay que mejorar es el de la densidad de información que das, o sea, cómo das información, ¿no? Que es típico esto de todos los Hay que medios, usar, sí, sí, de todos los medios como que solemos hablar, ¿no? De literatura, o sea, cine o lo que sea, ¿no? Vos tenés que dar la información necesaria para que se entienda, no te querés zarpar para que no abrumar a quien está del otro lado, ¿no? En el rol tenemos un tema de que como solemos jugar en mundos que para presentarlos vos necesitas que haya un mundo ficcional escrito, ¿no? Y pensado, solemos, creo que es un problema de la fantasía en general muy contemporánea, ¿no? Solemos tirarle por la cabeza a la gente montones de conceptos, ¿no? Yo creo que acá Critical Role falla un montón, por ejemplo. Sí, Sí. comparto. Yo creo que es mejor un escenario de que se puede hacer de mil maneras distintas, ¿no? Pero por ejemplo de barco cerrado, ¿no? De decir, bueno, ¿sabes qué? Los personajes empiezan, ¿no? Tipo en un barco y por el momento no te preocupes más porque este barco está en este mar y está pasando esto y vas sumando cositas, ¿no? Lo puedes hacer de mil Hay maneras distintas distintas, maneras, ¿no? clave. pero- La aldea chiquitita, no Sí. importa, tipo el construir en espiral hacia afuera, ¿no? Para no abrumar, ¿no? de cognitivamente a la audiencia de todo lo que tiene que ser. Y lo mismo, que es más difícil, de los personajes, ¿no? Tipo, Sí. vos, mira, en la primera sesión lo que me importa es que tu personaje es el guerrero, ¿no? Claro. En la segunda sesión vamos a aprender que también sos un buen cocinero, digo, estoy tirando boludeces, ¿no? Y vamos a profundizar en tu personaje. Pero en la primera sesión no necesito que me tires todo de tu personaje, Claro. ¿no? Vamos Exactamente. dosificando la información. Creo que ese es también un desafío del medio. Bueno. Bueno, intenso. Che, gracias. Buenísimo. Gracias por Especulamos esta- muchas cosas, nos estuvo vamos muy con lindo. muchas ideas. No, Vamos con fue- muchas ideas a mejorar y nada, gracias de vuelta por estar. Gracias a ustedes por estar. Y si nunca viste un actual play, empezá a verlo porque es lo que se viene. Es el siguiente medio masivo de contar historias. No. Invertí. En nuestro curso de cómo hacer. Los queremos. Bye.